se arregle la parte del import del mundo. Como pueden ver, ya está todo dado. Y lo único que faltaría generar sería el constructor. Entonces, aquí sí necesitamos. Aquí viene una parte particular del generador. Si nosotros definimos únicamente el constructor, si nosotros ponemos solo esto, lo que le estamos diciendo al generador es que necesitamos un constructor en el panel. El generador hará su mejor esfuerzo para generar un panel con la inicialización de los parámetros en base al tipo de dato. Si es un text field, entonces crea un text field. Si es un checkbox, pues va generando según los datos que pongamos. Los paneles siempre reciben la interfaz principal como parámetro. Y aquí lo que podemos hacer es agregar código que no se tenga que inicializar automáticamente por el generador. O sea, código que no vaya como este formato que va acá. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, paneles nuevos como panel info, eso es lo que se debe dejar. Y así es que se construyen los constructores de la interfaz. Entonces, ahorita se deben arreglar unos layouts. Order, unos imports. Como vemos entonces, hay unas cosas que ya hace automáticamente el generador, como definir que el principal es el principal, inicializar unos atributos. Entonces, por ejemplo, el text código no hay que agregarlo, sino que eso se agrega, solamente hay que definirle a qué panel se mete. Lo mismo el txt país, el label puntaje, el text field, el label cantidad y el checkbox. Estos los quitamos debido a que ahora cuando se genere el panel equipo otra vez, que vamos a tener el equipo aquí si no lo necesitamos, vamos a ver que los atributos se generan automáticamente y lo único que hay que hacer es corregir las variables o los nombres de las variables que no se estén utilizando o que no se estén inicializando. Ya con eso se habrá completado el constructor. Ya ahí es sencillamente modificar lo poco que falte y acomodarlo en el modo en que se requiera según sea el ejercicio. Esta parte de la interfaz está en mejoras, entonces estamos tratando de automatizar un poco más el proceso para hacerlo aún más sencillo. Ya está pues la parte que se mostró que fue automatizar un poco la creación de los atributos, la definición y eso, pero sí estamos trabajando en métodos adicionales con los cuales se pueda ayudar un poco más en la construcción de la interfaz. Si vemos los demás paneles se van a tener pues elementos muy parecidos, es básicamente definir bien los arroba y button, revisar bien la definición de los text field, checkbox y labels y completar los métodos que faltan. Eso se hace para el panel información, para el panel opciones, eso sería la labor a realizar y queda por último la parte de la interfaz. Entonces, la interfaz por defecto ya crea automáticamente estos métodos que son rec.option 1, rec.option 2 y el método main. Aquí podemos ver que estos métodos se mantienen. Estos son propios de todas las interfaces de Cupidos. Y faltaría rellenar todos los métodos que faltan, que son estos de aquí, y completar la parte de las asociaciones. Como se pueden dar cuenta, se tienen aquí un error del plugin de desarrollo, eso no les va a suceder a ustedes, en donde se está implementando el arroba atributo para asociaciones. Esto debería ocurrir solo en la lógica, no en la interfaz. Entonces es cuestión sencillamente de quitarlos porque estos no los requerimos acá. Y esos son los atributos que definimos en el diagrama de clases para esta clase. Cuando vemos
ya está, sucede algo similar a la parte del equipo, que no se tiene como le importa al Cupitur Colombia. Vamos a importar el que viene del mundo y vamos a ver que se inicializan también los parámetros. El panel botones nos faltó inicializar el constructor. Aquí debemos quitarlo para que eso se maneja desde el spec. Como de una vez se provee la interfaz principal como constructor, es cuestión de definir el panel botones como panel, como constructor del panel. Vemos que en el código generado ya se genera el panel botones. Refrescamos. Aquí hubo un error en el parseo, tocaría volver a parsear, pero la parte importante es revisar que el constructor, ya con esto quedaría arreglada la parte del panel botones. Vamos a volver a generar el código por el error que hubo con el formateo de Eclipse. Sencillamente volver a guardar, hacer algún cambio en el spec, esperar a que vuelva a cargar, abrir cuando haya completado y bueno, ya va a estar pues, en orden. Y ya aquí es cuestión de completar pues la interfaz principal. Aquí ya es cuestión pues, de agregar los métodos que falten y toda esta parte. Aquí ponen opciones. Como pueden ver, sucedió el error de formateo por tratar de abrirlo pues muy rápido. De pronto no fue capaz de acabar todo lo que requería acabar. Entonces no alcanza a hacer el format de Eclipse, porque aquí lo que se hace es que cada vez que se guarda se llama al format de Eclipse automáticamente para que él ponga todo en el modo que se esperaba. Entonces aquí vamos a ver que en la interfaz que se espera generar se tiene que tener muchos más, pues más partes. Entonces todo esto se genera, tocaría realizarlo desde el spec. Desde la parte del spec podemos agregar partes al final de la interfaz, como por ejemplo el central ventana, los métodos adicionales. Faltan aquí los imports de los paneles. Los paneles, exactamente. Y sería ya cuestión de llenar los métodos que faltan. O sea, todos los que son propios, avanzar etapa, todo esto. Entonces tocaría agregarlo, a excepción de los métodos de función 1, 2 y 3 y la parte de el main. Ahí volvemos a generar, esperamos a que genere, que haga el formateo, que vamos a encontrarnos. Aunque van a haber errores de los imports. Estos imports, sí, la idea es que se puedan mantener, pero también son errores propios de la etapa de desarrollo. Entonces son pues pedazos que quedaron mal del plugin con el que estamos trabajando localmente. Pero ya una vez corregidos los imports de los métodos, vemos que ya los errores van desapareciendo. Y ya es cuestión de hacerle los ajustes finales a la interfaz para que luzca en el modo que se espera. Por ejemplo, hay pedazos que no están bien automatizados, como que el constructor en este caso particular requiere además recibir el equipo como parámetro. Entonces, pues todos esos ajustes tocaría hacerlos manualmente. Y estamos en Pro, pues estamos buscando como maneras de automatizar un poco más esta parte, pero pues por el momento la idea, si es que, que se hagan, pues que se mejore un poco esta parte para los asistentes de Cupidos. O sea, la parte del mundo sí estaba muy completa, pero la parte de la interfaz sí estamos trabajando para automatizar un poco las partes. Pero como podemos ver ya con unos cambios menores,
pues ya se empieza a tener una interfaz mucho más lista para producción y lo único que faltaría sería hacer unos ajustes finales para poder empezar a terminar el método. Entonces acá hay un problema con el panel equipo que no tiene el tipo que se esperaba, problema del import. Y como podemos ver, pues ya se arreglan la mayoría de errores, ya es cuestión de ajustar lo que, como decía, lo que falta y ya con eso se podrá terminar. Entonces ya básicamente aquí se terminaría el código, tocaría hacer unos ajustes manuales en base a lo que se requiere, pero pues como pueden ver es mucho más rápido hacer. Los paneles de botones, por ejemplo, se realizan mucho más rápido. Toda la parte, pues gran parte de la interfaz se automatiza y se hace en unos pocos minutos, como pudieron ver. Ya es cuestión de completar los pasos finales. Ya en el próximo video vamos a ver cómo manipular los dominios específicos de los lenguajes específicos de dominio para generar el esqueleto que sea la LA del estudiante. Nosotros vamos a modificar este archivo de ejercicios y el archivo de requerimientos para que se genere el código solución y el código resultante y el código esqueleto para los estudiantes.